Hola, bienvenidos, bienvenidas al episodio 50 del podcast de Psicodeporte Academy. Hoy es lunes 22 de junio de 2020. Yo soy Saúl Alcaraz y tenemos, como siempre, también en YouTube, recordarlo, a Aritz Oragoy. Aritz, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, Saúl, muy buenas tardes. Pues bien, con ganas de afrontar una nueva semana y un nuevo episodio de video podcast. Un episodio de celebración, justamente, ¿no? Porque ¿quién nos iba a decir, Aritz, que hace 49 episodios llegaríamos hoy al 50, ¿no? Hace un año y medio más o menos que empezamos a hacer el primer episodio del podcast, un poquito menos, de hecho, yo creo, ¿no? O sea, fue un poquito antes de lanzar la academia, esos primeros episodios en el cual muy bien tampoco sabíamos qué estábamos haciendo, no nos engañemos, yo creo que la cosa fue así. Y bueno, pues llegar a 50 episodios realmente nos hace mucha ilusión por todo el trabajo que lleva detrás y sobre todo por la confianza que nos habéis tenido como oyentes por seguir al otro lado y hacer que justamente en la última época pues estemos creciendo cada vez más. Sí, como bien has dicho, no sabíamos muy bien ni lo que era un podcast, ni cómo se grababa, ni, bueno, ha sido un camino de descubrimiento, de trabajo y de ir aprendiendo durante todo este camino hasta llegar a estos ya video podcasts que estamos siendo capaces de grabar, que desde luego hace año y medio, pues seguramente no, si alguien nos hubiera dicho que íbamos a terminar grabando incluso también en vídeo y que íbamos a emitir en YouTube, seguramente no lo hubiéramos creído, no lo hubiéramos creído posible, pero bueno, a través de aprender y de ir evolucionando poco a poco y de también ir perdiendo el miedo a las cámaras, ¿no? Y de afrontar el verte, el grabarte. Y bueno, ha sido ir superando diferentes retos, así que aquí estamos y la verdad que encantados de cumplir 50 episodios y que la gente nos siga acompañando y nos siga escuchando. Sí, decíamos en el episodio de celebración del primer año de Psicodeporte Academy que hemos aprendido un montón, ¿no? De todo, desde la programación de la web al editar vídeos, a plantear un videocurso, ¿no? Porque una cosa es saber lo que uno sabe leer sobre psicología del deporte y otro plasmarlo en un videocurso, una sesión práctica. Y lo mismo nos ha pasado a nivel del podcast, ¿no? De crecer, de empezar con cosas, bueno, muy bien, pues que tampoco sabíamos, que no dominábamos y poco a poco, pues como decías muy bien ahora, ya incluso en YouTube y sin tanta vergüenza. Yo creo que vergüenza todavía tenemos un poco, pero como mínimo menos que antes. Pues ya les venimos a hablar de un par de temas principalmente. Planteamos el fin de semana un turno abierto para preguntas. De hecho, nos guardaremos alguna de estas preguntas para tratarla más en profundidad como un episodio completo, pero sí hay un par de ellas que queremos tratar de forma rápida. Y luego, justamente a raíz de estas preguntas, nos hemos dado cuenta que a lo mejor era muy interesante para todo el mundo hacer un poco de repaso de todos los episodios y todo el contenido, de hecho, que hay en el podcast sobre psicología del deporte, ¿no? Para aquella persona que a lo mejor quiere empezar a conocer, que quiere empezar a saber algo o cada vez más, de hecho, sobre psicología del deporte, pues hemos montado una serie de itinerarios para que esa persona que a lo mejor nos descubre ahora y que no tiene todo el bagaje previo de la gente que nos lleva acompañando todo ese tiempo, pues que conozca qué episodios tenemos y también montados, organizados en función de diversos temas. Antes de pasar a estas dos temáticas, si te parece, podemos recordar también redes sociales para cualquier persona que nos quiera también conocer a través de ellas, pues estaremos encantados de escuchar sus preguntas, sus dudas. Como veis también, justamente en episodios como hoy, cuando nos llegan preguntas, estamos encantados de contestarlas en el podcast también. Sí, no solo estamos encantados de que nos respondan o nos planteen preguntas y dudas cuando las planteamos, sino que en cualquier momento lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales y nos encontrarán como @psicodeportea en Twitter, Instagram y Facebook, y también en nuestro canal de YouTube. Si escriben en el buscador del canal Psicodeporte Academy, pues encontrarán ahí nuestro canal donde vamos subiendo este video podcast y otro tipo de vídeos de sesiones, resúmenes y pequeños fragmentos de los videocursos que vamos creando en la academia. Porque, en definitiva, Psicodeporte Academy es una academia de psicología del deporte online para entrenadores y entrenadoras y por 15 euros al mes se pueden suscribir a nuestra academia y acceder a todo el contenido de videocursos, masterclass, sesiones en directo, sesiones prácticas, en definitiva, para profundizar y aprender en psicología del deporte. Y justamente en esa línea, pues también recordar que la semana pasada tuvimos una sesión práctica en directo de herramientas psicológicas para entrenadores y entrenadoras de baloncesto, que me tocó ofrecerla a mí, que, bueno, pues desde mi humilde punto de vista creo que quedó bastante bien, muy práctica
y justamente por eso, pues a partir de hoy mismo, de hecho, va a estar disponible para su compra de forma individual, ¿no? Para aquella persona que a lo mejor tiene interés en ver esta sesión práctica, pero no en suscribirse a la academia, por los 15 euros que decías tú ahora, Aritz, pues va a estar esa opción disponible. De la misma forma que también tenemos este jueves una sesión práctica que nos vas a ofrecer tú para entrenadores de fútbol, para herramientas psicológicas, de hecho, para entrenadores y entrenadoras de fútbol, de momento únicamente para suscriptores y suscriptoras en horario en directo de este jueves, pero luego es posible que, bueno, posible no, seguro que la semana que viene también va a estar disponible para aquellas personas que quieran únicamente hacerse con esa sesión práctica y con las herramientas, los cuadros, las aplicaciones que trabajamos en la sesión, pues también, por supuesto, incorporadas. ¿Nos puedes hacer una pincelada de lo que van a ver nuestros suscriptores y suscriptoras en la sesión del próximo jueves? Sí, va a ser una introducción a cómo podemos ir introduciendo la psicología del deporte, porque en nuestro afán por querer ofrecer aspectos prácticos de lo que es la psicología del deporte, fundamentalmente se tratará de herramientas prácticas, de estrategias concretas de cómo aplicar la psicología del deporte en los entrenamientos, por un lado, de forma bastante general, y sobre todo lo que voy a centrar va a ser de qué manera podemos aplicar luego la psicología del deporte, utilizar estas herramientas y cómo trabajar las diferentes variables psicológicas en las competiciones, en los partidos, en el prepartido, durante el partido, y también, bueno, hacer una pequeña mención del postpartido. Por lo tanto, por una parte, habrá algunas pinceladas para trabajar durante los entrenamientos y luego, de forma más general o más específica, nos dedicaremos de forma más profunda a herramientas psicológicas para aplicar durante los partidos. Genial, pues para todos aquellos y aquellas que quieran estar en directo, pues nos esperamos el próximo jueves, este jueves de hecho, a las 7 de la tarde, hora española, así que, y luego obviamente quien la quiera ver en diferido se puede suscribir, por supuesto, o si no, pues como decíamos, va a estar disponible para su compra individual. Pasamos, Alex, si te parece, a esas preguntas que nos han hecho llegar, dos de las preguntas que nos han hecho llegar nuestros oyentes a través de Instagram en este caso, y vamos con la primera, si quieres. Sí, Diego96TR nos pregunta sobre el entrenamiento mental, fases, momentos, intervención. Sí, justamente esta pregunta de Diego ha sido la que nos ha motivado también a hacer después los itinerarios, ¿no? A intentar ir más en profundidad, a ver qué contenidos ya habíamos hecho. Yo antes lo pensaba, pero estábamos montando el episodio y decía, esas personas que llevan ya un podcast con 100, 200, 500, 1000 episodios, no sé cómo son capaces de recordar qué temas ya han tratado anteriormente, porque en nuestro caso tampoco teníamos muy claro todo lo que ya habíamos hecho, ¿no? Porque al final es un año de trabajo, un año que el episodio salía casi cada lunes, excepto en periodos de vacaciones, con lo cual teníamos mucho contenido y, de hecho, a raíz de esta pregunta de Diego, al cual le agradecemos sinceramente que la haya planteado, pues planteamos los itinerarios. En respuesta a la pregunta que nos hacía Diego, el episodio 44 es un episodio en el cual específicamente tratamos las fases de la preparación psicológica, por supuesto, como siempre, desde el punto de vista de entrenadores y entrenadoras. Y además también, luego explicaremos, pero tenemos otros episodios también enfocados a esta preparación psicológica en otros momentos de la temporada, de cómo incorporar el trabajo de variables psicológicas en entrenamientos, con lo cual dentro de unos minutos explicaremos todo esto en el episodio, en el podcast, pero bueno, para responder a Diego directamente, el episodio 44 incorpora estas fases de preparación psicológica. Y la segunda pregunta, Aris, que queríamos plantear o sacar a relucir en este episodio es una que nos plantea Abdel.bueno, que nos dice importancia de la motivación previo, durante y finalización de la competición, ¿no? De cómo fluctúa esta motivación en el antes, el durante y el después de la competición. Uh-huh. Sí, es una pregunta que también en parte puede intentar responderla a través del episodio 25 de nuestro podcast, donde ofrecemos 5 claves sobre la motivación, y además es una pregunta también que, si tuviéramos mucho más tiempo, podríamos extendernos mucho más e incluso, bueno, podría dar incluso para videocurso o sesión en directo como mínimo, ¿no? Indudablemente, aquí yo creo que es importante diferenciar dos aspectos, ¿no? Porque generalmente cuando hablamos de competencia, de competición o de partidos,
podemos dar por supuesto, o se da por supuesto que el jugador ya va a ir suficientemente motivado. Es decir, que la competición o el partido ya de por sí será lo suficientemente motivante y que, al igual que la motivación, que será importante trabajarla, por ejemplo, en el caso de que nuestro equipo esté bien en la clasificación y se vaya a enfrentar a un rival más débil que considera que bueno, puede ser factible ganar pueden tener la tentación los jugadores, por ejemplo, de pensar que sin demasiado esfuerzo más o menos van a lograr el resultado positivo o el resultado de ganar. En ese caso sí que habría que trabajar especialmente la motivación, por ejemplo, explicando pues que, por ejemplo, haciendo ver las fortalezas que puede tener el rival, sus puntos fuertes, para crear una alerta psicológica de alguna forma que a los jugadores les haga estar atentos a esas fortalezas y les prevenga a lo que se van a enfrentar, ¿no? Pero también es importante, al igual que la motivación, distinguir si hablamos de motivación o de activación. Porque muchas veces el ir demasiado motivado, el ir excesivamente motivado a un partido puede hacer, es decir, previo a la competición, tener una excesiva activación, lo que puede convertir es que durante la competición no estemos en el nivel de tensión adecuado, que estemos sobre revolucionados, por ejemplo, y que eso nos pueda llevar a un peor rendimiento y a una peor ejecución durante la competición. Y después de la competencia, bueno, siempre solemos hablar de que es importante hacer un resumen o analizar la competencia, pero no directamente en el momento de que termine el partido o la competición, sino que dejar un tiempo para reposar un poquito todas las vivencias, las emociones que el jugador o la jugadora haya vivido durante el partido, durante la competencia, para, bueno, al día siguiente o a los 2 días hacer un análisis, una reflexión más en frío, ¿no? Y también trabajar o ver ese aspecto motivacional. Pero indudablemente, sobre todo, me quedaría con diferenciar la importancia de diferenciar entre motivación y entre activación o nivel de tensión. Que en muchas ocasiones, cuando hablamos de motivación, hablamos de las dos cosas y creo que es importante diferenciarlas. No sé si lo ves así, Saúl. Sí, totalmente, ¿no? Y de hecho, uno de los ejemplos que luego hablaremos del doctor José María López Chamorro, pero una de las cosas que también recogí de una clase, un taller que hicimos juntos en su momento, es él ponía siempre un vídeo para distinguir, un vídeo que la gente llama vídeo de motivación, pero que realmente es un vídeo de activación, porque lo que está es haciendo que la activación psicofisiológica se dispare y que prepare el jugador para la competición. Eso es lo que queremos conseguir, pero a veces, como tú decías, pues el nivel de estrés ya es suficientemente alto como para que el jugador no necesite eso, sino que necesite una charla prepartido, por ejemplo, mucho más tranquila, mucho más relajada y con los puntos claros, porque esa activación está demasiado alta. Con lo cual, queremos hacer una charla motivacional, pero no estamos haciendo eso, estamos haciendo realmente una charla activacional. Y esa distinción que decías tú ahora creo que es muy importante. Por completar un par de aspectos más, yo creo que establecer objetivos de partido para el pre, el durante y el post, incluso para esta valoración, creo que es muy importante para gestionar esta motivación, justamente para que se canalice de la forma idónea. Luego me gustaría destacar también el papel que puede jugar el propio entrenador o entrenadora en esta motivación, justamente, vinculado con el tema de que la motivación no es únicamente cantidad, sino también calidad. Esto lo hemos explicado en otros episodios del podcast, pero realmente no hablamos únicamente de la importancia de estar muy motivado o poco motivado, sino también de qué tipo de motivación experimenta esa persona, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, pues la teoría de la autodeterminación, de la cual hemos hablado en algunos episodios, destaca la importancia de que el jugador o jugadora tenga una motivación más intrínseca, como mínima autónoma. Es decir, que lo haga por esos motivos que dependen de él o de ella, ¿no? Porque le gusta, porque se siente parte de ese deporte, porque se identifica con ser jugador de fútbol, de baloncesto, atleta, lo que sea, ¿no? Pero son motivos más internos, podríamos decir, que conllevan una mayor calidad de la motivación. Con lo cual, esta idea creo que también es bueno recordarla, ¿no? Que no únicamente hablamos de estar muy motivado, lo cual es importante, o moderadamente motivado, podríamos decir, que es muy importante, sino como mínimo que también tengamos en cuenta que la calidad, la tipología de motivación es importante y cuanto más interna, más depende de la propia persona, también mejor, tanto por el rendimiento como por el bienestar y la experiencia deportiva de esa persona. Aritz, si te parece, podemos pasar al segundo de los puntos que íbamos a tratar en el día de hoy, esos itinerarios
formativos, podríamos decir, o de temáticas a través del podcast que hemos hecho en los 49 episodios precedentes. Hemos sacado 6 de ellos, 6 temáticas que nos parecen interesantes, más que nada porque, como decíamos antes, pues hemos pensado que si hay una persona que a lo mejor no nos conoce o un oyente habitual, pero que a lo mejor tiene episodios un poco desituados, pues en función de sus intereses, y más ahora que viene un periodo entre temporadas donde a lo mejor tenemos un poco más de tiempo, podemos estar a la playita escuchando el podcast también, pues puede ser un momento muy interesante para recuperar y para seguir aprendiendo sobre psicología del deporte, pues hemos sacado esos 6 itinerarios que, si quieres, nos puedes leer y nos puedes plantear a continuación. Sí, son 6 itinerarios, como bien decías, sobre todo que sirven para ordenar un poco los contenidos del podcast, los diferentes episodios, porque nos hemos dado cuenta que cuando alguien entra a la página del podcast, al final salen cada episodio de forma individual, en orden numérico, pero las temáticas son diferentes y hemos querido de alguna forma organizar y ordenar todos los episodios de podcast que tenemos. Hemos creado 6 itinerarios. Por una parte, el itinerario de variables psicológicas, donde hablaremos precisamente de las variables que afectan al rendimiento y al bienestar de los deportistas. Por ejemplo, dentro de estas variables psicológicas encontrarán episodios sobre el estrés y la ansiedad, el nivel de activación, la motivación, el episodio número 25 que comentábamos antes como respuesta a la pregunta, que ofrece 5 claves para potenciar la motivación. Y luego también hay, por ejemplo, una sesión realmente interesante sobre las creencias, cómo trabajar las creencias, que nos ayudó en ello la doctora Ana Jordana, que realmente nos ofreció interesantes claves ya de forma aplicada. Por lo tanto, en esta categoría encontraréis variables psicológicas que afectan tanto a vuestro rendimiento como a vuestro bienestar. Que además nos hemos dado cuenta precisamente ordenando los diferentes episodios del podcast que todavía hay algunas variables psicológicas de las que no hemos tratado en el podcast y que a futuro aprovecharemos para dedicarles algún episodio. Sí, en esta línea, justamente, para aquellos que estáis viendo el vídeo a través de YouTube, pues ya estáis viendo que aparecen los episodios proyectados en la pantalla. Para aquellos que lo escuchéis únicamente a través de audio, como siempre, tendréis toda la información puesta en las notas del programa para que podáis también ver lo que estamos únicamente también diciendo, pues también lo podáis leer e ir a buscar luego los episodios correspondientes en el caso de que queráis profundizar sobre alguna de estas temáticas. El segundo itinerario que queremos plantearos es el de preparación psicológica. Algunos episodios que hemos tratado específicamente esta incorporación de las variables que decía ahora Aritz, justamente a la preparación de temporada y luego también específicamente a tareas concretas de entrenamiento. En esta línea tenéis el episodio número 5, que hace referencia a estrategias psicológicas para cierre de temporada, muy pertinente para el momento que estamos actualmente. Luego tenemos también el 11, por ejemplo, que ya es más enfocado a la temporada que viene, ¿no? Y que nos va a ir muy bien también para, ahora que viene el verano, pues pensar un poco, empezar a planificar la preparación psicológica en la pretemporada. Luego, vinculado con esto, tenemos las claves para integrar esta preparación psicológica en los entrenamientos. Y por último, que sería el episodio 35, y por último tenemos un par de episodios más genéricos, que también puede ser muy interesante de escuchar ahora en el periodo entre temporadas, que son, por un lado, el de fases de la preparación psicológica, como le contestábamos antes a nuestro oyente Diego, que es el 44, y también el gestionar la carrera deportiva, ¿no? El ver el recorrido que hace el deportista, la deportista en su carrera deportiva y luego cómo guiamos ese camino, cómo ayudamos a ese camino como entrenadores, que como veis, pues es un episodio mucho más global que el resto. Entonces, como os decía, tenemos tanto periodos concretos de cierre y pretemporada, como también episodios más globales de fases y carrera deportiva en su totalidad. Todo ello, como siempre, lo tendréis disponible en las notas del programa. Sí, en las notas del programa también se incluirá la tercera categoría que se la hemos dedicado a las herramientas psicológicas. Si antes hablaba de las variables psicológicas, de motivación, de autoconfianza, atención, concentración, etcétera, que son las variables psicológicas, en las herramientas psicológicas conoceréis de qué manera podemos aplicar, qué estrategias o herramientas podemos utilizar para aplicar en la mejora de estas variables psicológicas que hemos comentado anteriormente. Por ejemplo,
una herramienta básica que es la que tenéis en el episodio número 12, que es el establecimiento de objetivos. También incluso el establecimiento de objetivos aplicado de forma directa a un deporte en concreto, como es el atletismo, que nos ofreció la doctora Amado González. Y además también os encontraréis rutinas para el rendimiento, es decir, cómo podemos aprovechar las rutinas para que nos ayuden a mejorar nuestro rendimiento. Y por último, la práctica imaginada o la imaginaría o visualización, que se le suele llamar también. Todas estas herramientas que podemos aplicar precisamente para la modificación y la mejora de las variables psicológicas que he comentado anteriormente. La cuarta de las categorías hace referencia a la gestión de equipo, que es la que más hemos dedicado últimamente a nivel de episodios. También, como sabéis, pues en nuestro podcast va muy orientado a entrenadores y entrenadoras. Decimos gestión de equipo, también sería gestión de grupo de entrenamiento, por supuesto, grupos de personas que están a nuestro cargo siendo entrenadores o entrenadoras. En esta línea también es la categoría en la cual hemos contado con más colaboraciones de compañeros y compañeras externas. Estamos muy agradecidos de su colaboración con nosotros. Y en esta línea, por ejemplo, pues tenemos el episodio 28 que hicimos creación de identidad de un club deportivo, que nos acompañó en el podcast Aitor Fontanes. También tenemos el episodio 36 con Marta Borrueco, donde hablamos de las 5 Cs, de esas 5 variables que podíamos trabajar como entrenadores y entrenadoras para mejorar la calidad de los entrenamientos. Hablamos también en el último episodio, de hecho, en el 49, con la doctora Violeta García, sobre mejorar el vínculo con nuestros deportistas. Y también en esta línea tenemos el episodio 48, en el cual por primera vez contamos con la colaboración de un entrenador experto, digamos, en este caso Isaac Fernández, donde hablamos propiamente de gestión de equipo y donde por nuestra parte ofrecimos la contrapartida un poco desde la psicología del deporte, y Isaac nos compartió su visión del día a día como entrenador. En su caso, como sabéis, Isaac es entrenador, como dijimos en su momento, del Barça Liga Femenina 2, también ayudante de la selección española de baloncesto, con lo cual ahí hicimos un contrapunte, su punto de vista aplicado como entrenador de alto nivel, junto con el nuestro como psicólogos del deporte, buscando también la explicación más científica a lo que Isaac nos podía decir. La semana que viene, ya os anunciamos, aprovecho para lanzarlo por aquí, tendremos también nuevamente un episodio con un entrenador muy interesante que esperemos que se encante también. No desvelaremos más detalles, pero bueno, ahí lo dejamos. Y también en esta categoría de gestión de equipo, pues tenemos otros episodios sin invitado o invitada, como por ejemplo el 16, donde hablamos sobre liderazgo y comunicación, el 20, trabajo de equipo y roles, el 29 y el 30, que son 2 episodios que realmente nos parecen muy interesantes porque explicamos de forma práctica cómo crear, cómo desarrollar la visión de equipo en 2 episodios consecutivos. De hecho, creo que también puede ser buen momento el verano para empezar a pensar en el equipo que vais a entrenar la próxima temporada, pues basaros en estos episodios, que de hecho los 2 tienen también herramienta práctica para desarrollar esos contenidos. También tenéis el 31 con claves para la comunicación y la corrección efectivas, el 32 donde explicamos algunas situaciones clave que se pueden dar en nuestro día a día, digamos, como entrenadores y cómo gestionarlas. Y por último, también claves para desarrollar la cultura de equipo. Como veis, es la categoría a la cual hay más volumen de episodios, también es la categoría que habitualmente más os puede gustar como entrenadores y entrenadoras, y por ese es el motivo principal. Sí, creo que es necesario decirles que tampoco se agobien intentando recordar los episodios. No, ni mucho menos. ¿En qué episodio estaba esta? Que todas las notas del programa, todos los episodios, y además la idea es hacer un buscador donde poder facilitar a todos nuestros oyentes del podcast el hecho de ir a aquel episodio, sobre todo a aquella temática que más les interese. Es decir, el buscador lo intentaremos crear a través de las diferentes categorías que estamos comentando ahora, y además también a través de categorías todavía un poquito más específicas para facilitar esa búsqueda y, por lo tanto, sobre todo para los oyentes del podcast, que los que estén escuchando solo la versión de audio, que bueno, si acudís a nuestra página web, a psicodeporte.academy, encontraréis ahí en el podcast de este episodio, del episodio 50, un buscador que os va a facilitar el poder encontrar todos estos episodios de forma ordenada.
Y otra de las categorías que hemos preparado es el de aplicaciones prácticas. En esta categoría hemos incluido diferentes tipos de temática. No son exactamente todos, como por ejemplo en preparación psicológica, todo iba dirigido a preparación psicológica, o en variables psicológicas más o menos toda la temática estaba bastante ordenada. En esta ocasión tocamos diferentes áreas, diferentes etapas formativas incluso, porque por ejemplo en el episodio número 14 hablamos de un caso concreto, el caso del deportista que no rinde en las finales, y veréis ahí un caso concreto de un deportista, por ejemplo, que no rinde en las finales y, de alguna forma, cuáles son esos motivos y cómo podemos intentar trabajar esos aspectos psicológicos para que le ayuden a rendir mejor en las finales. En el episodio número 15, donde estará la resolución precisamente de este caso del deportista que no rinde en las finales. También tenemos un caso específico dirigido a una entrenadora que en este caso no disfrutaba con su deporte, y de esta forma también podemos ver cómo se aplica directamente, cómo puede afectar la psicología del deporte y las variables psicológicas tanto en un deportista como en el caso anterior o en una entrenadora. Y además tenemos la entrevista con el doctor José María López Chamorro, donde nos habla de liderazgo y comunicación aplicado a los entrenadores y entrenadoras, que es realmente interesante porque ofrece claves muy, muy prácticas y muy dirigidas en este episodio 18. Además, en el episodio 21 abordamos el tema del deporte educativo, el deporte como herramienta para intentar educar, para intentar instruir con KEPA 10. Y por último, en los episodios 34 y 41, en el 34 abordamos la relación con las familias, que a nivel de deporte formativo, deporte de iniciación, es un aspecto que en muchas ocasiones no se suele todo lo en cuenta que entendemos se debería tener, es decir, cómo poder integrar la relación con las familias de los niños y niñas, de los jóvenes y las jóvenes que están practicando deporte en nuestro club o en nuestra entidad deportiva, cómo integrar esta relación con las familias, ¿no? Cómo hacer ver a los padres y madres que son un elemento, un agente fundamental precisamente en que el deporte tenga esta dirección formativa que pretendemos darle, ¿no? Consideramos que es importante aprovechar esta relación con las familias para intentar que todos vayamos en una única dirección en cuanto a los objetivos formativos del deporte. Y, por ejemplo, en el episodio número 41 hablamos sobre cómo ser entrenador experto. Hacemos un resumen de varias investigaciones que hay en relación a qué características tienen los entrenadores expertos y cómo han llegado de alguna forma, ¿no? Qué elementos les han ayudado a ser los entrenadores expertos y ese conocimiento más experto, ese pozo de experiencia que pueden tener. Porque, en definitiva, si no somos, por ejemplo, entrenadores expertos todavía, ¿cómo podemos llegar a poder serlo, ¿no? Y ofrecemos varias claves para poder llegar a ser un entrenador o una entrenadora experto o experta. Uh-huh. Y por último, como sexta categoría de esta clasificación que hemos hecho de podcast de estos primeros 50 episodios de Psicodeporte Academy, tenemos la categoría confinamiento o COVID-19, como queráis llamarla. Al final, como os podéis imaginar, también intentamos ser lo más sensibles posibles a lo que pasa a nuestro alrededor y a intentar ofrecer contenido de calidad vinculado con las necesidades que tenéis en vuestro día a día como entrenadores y entrenadoras. Y en esta línea pues tenemos el episodio 38, en el cual hablamos de la gestión del equipo durante el confinamiento, el 40 de qué pasaba si terminaba la temporada. Esto lo dijimos mucho antes de que se cerrará la temporada como tal. Nos avanzamos, por desgracia, podríamos decir, tuvimos razón, Aritz, y nos avanzamos probablemente un mes a ese final de temporada anticipado, pero bueno, ya ofrecimos algunas pautas para gestionar el cierre de temporada con el equipo en el caso de que no hubiera sido posible cerrar la temporada compitiendo, que es como nos habría gustado a todos y todas poder hacerlo. En el 42, donde hablamos de motivación y cohesión durante el confinamiento, es cuando estábamos en territorio español, es cuando estábamos en ese pico, ¿no? Que la gente ya empezaba a estar un poco más desgastada o un poco más... Y por último, el 45, donde hablamos propiamente del cierre de temporada en post-confinamiento, dado que ya se empezaba a hacer la desescalada. Estos episodios que para los compañeros y compañeras a nivel del Estado español, pues a lo mejor ya les quedan un poco lejos, no tanto el último. Yo creo que el cierre de temporada
todavía está muy vigente para aquellos que todavía estáis en fase, bueno, ya no es fase 3, ya estamos en nueva normalidad, pero bueno, que hay las oportunidades de poder ver al equipo de nuevo, entonces puede ser muy interesante escucharlo. Pero aquellos oyentes que sabemos que estáis en Latinoamérica, que nos escucháis desde países como por ejemplo Colombia, como por ejemplo Argentina, que tenemos oyentes de esos países y os agradecemos mucho que nos sigáis también desde allí, pues creemos que estos 4 episodios todavía son muy vigentes también para vosotros, porque si no lo tenemos mal entendido, vamos un poco adelantados, digamos, a vuestro contexto, con lo cual episodios como el de motivación y cohesión durante el confinamiento pueden ser también muy válidos para vosotros y vosotras para gestionar vuestros equipos durante este tiempo de confinamiento. Sí, como bien decías anteriormente, sobre todo nos queda agradecer a todos los oyentes que han participado, que nos envían preguntas, que nos envían dudas, que nos envían sugerencias y además también a todos los invitados que nos han ayudado entre los oyentes y los invitados y las invitadas que hemos tenido y a los que agradecemos especialmente su participación. El hecho de llegar a estos 50 episodios que, como decíamos al principio, seguramente, no sé si nos hubieran preguntado en el episodio 1 hasta qué episodio pensábamos llegar, no sé si hubiéramos llegado a decir hasta el episodio 50, ¿no? Yo creo que no, yo creo que no, y además yo creo que lo que más tiene, no diré mérito porque eso queda muy mal decirlo, pero lo que más nos autosorprende, podríamos decir a nosotros mismos, es haber mantenido la capacidad de publicar semanalmente el podcast. Es lo que creo que nos hace especialmente orgullosos, ¿no? De, a pesar de que fueran semanas complicadas o fueran semanas de mucho trabajo o lo que sea, pues intentar estar siempre ahí con el podcast, salvo en vacaciones, como decíamos antes, que bueno, pues ahí sí que nos tomamos un poquito el momento de break, pero en el caso contrario, haber llegado a 50 episodios en poquito más de un año, pues creo que es también importante y no habría sido posible si no hubiéramos sentido el apoyo, tanto por parte de oyentes como por parte de invitados e invitadas, que estaban siempre predispuestos a sumarse al podcast, a hacerlo virtualmente, que siempre es más complicado, así que por ese lado, encantados de esta familia que estamos creando en el podcast y más ahora también en YouTube, pues encantado de que nos acompañen y de que nos den esa energía para seguir planteando nuevos contenidos. En esa línea, como os decíamos antes, la semana que viene no os lo perdáis porque tenemos también a un entrenador invitado. También haremos 2 partes porque el episodio va a ser también denso en el buen sentido de la palabra, con mucho contenido, con mucho aprendizaje. Así que os esperamos también la próxima semana en este episodio número 51. Aritz, ha sido un placer hacer un episodio diferente para celebrar estos 50 episodios de Psicodeport Academy. Por supuesto, nos podéis seguir, como sabéis, a través de redes sociales en @psicodeportea en Facebook, Twitter e Instagram. Os esperamos también con los comentarios en esas redes sociales y nos escuchamos en tu próxima sesión práctica de este jueves a las 7 de la tarde, aplicada a entrenadores y entrenadoras de fútbol. Sí, pues esperemos, como se suele decir, ¿no? Que como mínimo otros 50 episodios más y nos vemos el próximo jueves en esa sesión práctica sobre psicología del fútbol. Un placer, como siempre, Saúl. Gracias por estar del otro lado a todos y todas. Un placer, Aritz, y hasta la próxima semana.